Muy buenas tardes, como siempre es un gusto tenernos en estos programas de la sociedad en el segmento Mi Opinión en www.noticiasdeldia.com.mx. Hoy tenemos la grata visita del licenciado Humberto Pérez Espinosa, que es el dirigente actual del Frente Mexiquense. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Bernal, y como siempre agradecerles a ustedes la oportunidad de estar en estos espacios que son muy importantes en virtud de que Noticias al Día también ha tenido una influencia en la opinión de lo que ha sido nuestra lucha, y pues agradecer noblemente este espacio. No, con mucho gusto, porque si hacemos un poco de remembranza, recordaremos que en el año 94 para el 95 hubo un problema muy fuerte que le llamaron el año, Los errores de diciembre. El error de diciembre, precisamente, y en el cual, bueno, pues mucha gente perdió sus propiedades. El Fobaproa tuvo que comprarle los créditos a los bancos, y estos créditos tengo entendido que se siguen cobrando, a pesar de que ya fueron liquidados por el gobierno y por los mismos ciudadanos. Sí, nosotros en la estrategia que tuvimos como uno de los primeros compromisos en Chihuahua era el de poder demostrar cómo el IPAP, antes Fobaproa, debería de dar una respuesta de por qué se están haciendo dobles cobros o hasta triple cobros, porque ya se había saneado, entre comillas, un sistema financiero que nació mal porque la privatización fue errónea por Carlos Salinas. Entonces estos bancos en 44 meses habían recuperado el 70% de lo invertido, y lo único que hicieron fue inventar una quiebra técnica para recuperar el 100% de sus créditos con una cartera vencida abultada. Entonces, si ya se había pagado los créditos, tanto créditos hipotecarios de Banamex, de Serfín, del Banpaís, que esos eran los bancos, no les quedaba nada más que en sus sucursales haberle notificado a cada uno de los titulares de los créditos que deberían de hacer el trámite únicamente para la liberación de las hipotecas y devolverles, en el caso de que fueran préstamos, la garantía hipotecaria, y en el caso de que eran créditos para vivienda, liberar las hipotecas. Este proceso no se dio así porque los bancos gerentes regionales lo que hicieron fue hacer una doble venta de una cartera que sospechosamente la comienzan a reactivar. Los expedientes son de 1992, 1994, cuando explota la cartera, que es en el 96, y haciendo Zedillo presidente, y aparecen actuaciones jurisdiccionales hasta 2002, 2004, ¿no? Como si no hubiera términos y como si la legislación mexicana no impidiera que esas promociones se continuaran. Bueno, las continuaron por la complicidad del Poder Judicial, de jueces, y lo que tuvieron que haber hecho es haber limitado esos procedimientos, porque los procedimientos nacieron ya liquidados, no nacieron liquidados, fueron liquidados, y nosotros es como recurrimos al caso concreto de 4 casos en Chihuahua, para demostrar los que son muchos. Aquí hay más de 2,000 créditos en esa figura antes del 2000, liquidados por el Fobaproa, y que fueron los créditos de la señora María del Socorro Noriega, el caso del señor Odilon García, Guadalupe Moreno y María del Socorro Rodríguez. Nosotros en este caso le pedimos al IPAT que nos diera copia certificada o que nos informara en qué asamblea del IPAT se liquidó el crédito, quién fue el que liquidó el crédito y el tiempo que se daría para liberar las hipotecas. El hermano de José Antonio Mit, Federico Mit Curibeña, que es el presidente del IPAP, pues obviamente vemos que no hay una disposición, nos niegan que la información no la tienen, tenemos que recurrir al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y de ahí nos vamos al Instituto de Acceso a la Información Pública, que le obliga a modificar su resolución de que no tenían la información, y le obligan a que emita una nueva resolución en el sentido de que la información exista o no. Si esa resolución no existe, nosotros recurriremos al juicio de amparo, y un juez de distrito lo que va a obligar es abrir todo el archivo o los archivos de estos primeros 4 casos, que vamos a entrar en una segunda etapa, porque los casos que más tomamos prioritarios son estos que estaban ya en la etapa de poder ejecutar y desalojar a personas que tienen graves problemas, porque era gente joven,
gente que creó en la confianza económica o macroeconómica del éxito supuesto de la modernización salinista, y que finalmente resultó ser la economía colgada con alfileres, cuando Zedillo y Salinas echaron la culpa mutuamente de quién había tenido la culpa, si melón o sandía. No, pues la culpa la pagó el pueblo, porque los bancos se les liquidó hasta el último peso de sus créditos, porque las deudas privadas se convirtieron en públicas, y no era correcto que se le dejara a los bancos la libertad de poder disponer de esas hipotecas nuevamente para venderlas y tener un doble beneficio, ¿no? Es lo que han estado haciendo, ¿no? Han estado vendiendo la cartera a despachos privados, y entonces esto pues ya no resulta legal, ¿no? No resulta legal, porque aparte de que es un doble cobro, es un fraude, pero no un fraude entre particulares, es un fraude a la federación, porque la federación tuvo que haber hecho un proceso legislativo. Acuérdense de que Juan Francisco Paolo Ibolio y a Felipe Calderón, López Obrador y el PRD acusan de haber sacado algunos diputados para que tuvieran la mayoría el PRI, junto con algunos diputados del PAN, de la corriente de Diego Fernández de Ceballos, y se pudiera aprobar el endeudamiento privado como endeudamiento público vía FOBAPROA. ¿Por qué sacó el tema? Porque no es más que una parte del derecho positivo. El derecho positivo es aquel derecho que se da dentro de un proceso legislativo, y el proceso legislativo del presupuesto es un presupuesto que se aprueba cada año, y entonces, en virtud de que son recursos públicos, ellos están defraudando a la federación, porque si se les pagó algo, ¿por qué vuelven a retomar un crédito que ya no está vigente, que ha sido liquidado? O sea, ellos recogieron su dinero, y entonces es un desfalco no solo, y un fraude al particular. Ese es un fraude que se comete a la federación, porque los presupuestos los aprueba cada año la Cámara de Diputados, y para haber hecho la deuda privada en público tuvo que haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. Nos habla usted de 4 casos aquí en Chihuahua. Estos ya están en el amparo. No, esos estamos en la etapa de la notificación de la modificación que obligaron al IFAI. Al IPAP, perdón, el IFAI obliga al IPAP para que nos vuelva a notificar sobre la inexistencia, porque nosotros recurriremos al amparo. Sí. Lo cierto es que no dan por válida al IPAP decir, no la tengo. Eso no lo puede decir un organismo. No, si la tienes, entonces hácelo por la vía escrita. Modifico tu sentencia donde yo te obligo a que lo digas por escrito, le notifiques, pero no le notifique. Aquí lo grave y lo sospechoso fue porque quien nos notificó fue el coordinador de comunicación social. ¿Qué tiene que ver el coordinador de comunicación social cuando la ley de transparencia y acceso a la información pública, tanto de los estados como de la federación, hablan que debe haber un comité de información? Y el comité de información tiene que votar si el dictamen que promueven es correcto o incorrecto. Y entonces le dice, tu comunicación social del IPAP no puedes dar a conocer esa resolución. El procedimiento de ley es que tiene que ser el comité de información. Y entonces a nosotros en las mismas resoluciones de los expedientes, son 4 expedientes, no sé si me permiten repetir. Sí, claro, con mucho gusto. Es el RPD 1337 de 14, RPD 1335 14, RPD 1336 del 2014, RPD 1338, y todos son resoluciones del IFAI. Estos, ¿por qué son muy importantes? Porque todavía la resolución es muy generoso, como deben ser este tipo de resoluciones. Así deberían de ser todos los jueces. Yo te le voy a decir por qué. Sí. Porque este tipo de resoluciones demuestra a resoluciones que son como si fuera un juzgado. Son consejeros, no deja de ser una resolución de tipo judicial. Pero ¿cómo aconseja y le dice? Si no estás conforme con la resolución, puedes ir al amparo. Pues claro, porque en el amparo lo que va a decir un juez federal, abran toda la información porque es pública. Para el caso de la gente, porque los recursos finalmente vinieron del presupuesto de egresos de la federación. ¿Por qué hablo esto que deben hacer así los jueces modernos? Pongo el caso de los juicios, y quiero adelantarme un poco y volver a regresar. En los juicios de Chihuahua. En los juicios de Chihuahua piden los seguros, las OFOLES, y no lo contratan. Y entonces el juez decide absolvernos de los seguros. El juez debería de decir con una leyenda, y le dejo los derechos reservados para que los haga valer en la vía que corresponda. Cuando ponen esa consigna es porque hay otro derecho después de la absolutoria. Por eso nos dejan libre los derechos para que los hagamos valer. ¿Por qué vía?
por la penal, porque hay un fraude, por la falta de contratación, y entonces deberían de ser mucho más específicos los jueces. Es lo que le reclamamos a los poderes judiciales de cada estado. Debería de ser la sentencia, y dejo a salvo los derechos para que los haga valer en la vía penal, toda vez que a mí no me acreditaron los contratos de crédito, y por lo tanto estamos ante un presunto ilícito que la parte absuelta tiene que hacer valer en el tribunal o la vía que le corresponde. Así deberían de ser claras, como por ejemplo el IFAI advierte, usted todavía tiene la garantía de amparo, o sea, se le debe de advertir al gobernado, porque el juez no pierde nada en poner esa sentencia. El juez tendría la categoría verdaderamente de un juez impartidor de justicia en las resoluciones de la imparcialidad jurídica, ¿no? Así es. Esta es una buena noticia para los deudores, porque en caso de que estos logren el amparo, estos asuntos, pues se le abriría a todo mundo que tiene un problema similar. Nosotros hicimos los primeros casos con los casos que están en desalojo, porque vamos a demostrar que no van a poder ejecutar esas garantías. Sí. Esas garantías porque son de hecho ilegales. 2, esto va a abrir un antecedente más porque vamos a demandar todavía más casos. El problema es que estos 4 casos no van a demandar la apertura del expediente de manera individual. Nos vamos a ir al amparo colectivo, que ese fue el error del IPAP. El IPAP nos dice, en los 4 casos no encuentro nada. Error, porque no puede haber pensamiento único en el derecho. Cuando menos tuvo que haber dicho, uno sí lo encontré. Andaba por ahí perdido en la calle del Niño Perdido, que hoy es Lázaro Cárdenas, ¿no? Y entonces ellos cometen el error, porque lo que le abren a la posibilidad a los 4 agraviados o a las 4 personas que ya les liquidó su crédito, de irse por un amparo que se puede interponer por 2 o más personas. Aquí son 4, y entonces el juez de distrito que razone va a decir, bueno, ¿cómo Banamex pudo haber hecho eso? ¿Cómo Bancomer pudo haber hecho también? Multibanco, Comermex, El País, los bancos que existían, no sé si me explique. Sí, y entonces un juez va a decir, pues es ilógico, ¿no? Y entonces ellos mismos no saben que nuestra estrategia es colectiva para exhibir la vulnerabilidad de la clase ciudadana en México ante el poder prepotente, eminente, destructor, aplastante de lo que es el sistema financiero mexicano, que tenemos un sistema corrupto que lo salvamos con nuestros impuestos, y no obstante que se les salva con los impuestos, ellos todavía tienen la máxima de seguir abusando de la sociedad, porque después viene el esquema del crédito hipotecario en el concepto de vivienda a través de SOFOMES, ¿no? Que ese es el debate de los créditos posteriores al fracaso que fue el FOBAPROA, en créditos hipotecarios o en hipotecas que se dejaron para poder invertir. Usted dejaba su casa hipotecada porque usted tenía el derecho y podía usted contratar un crédito para un negocio, ¿no? Y entonces colapsaron el negocio y colapsaron la hipoteca. Y todavía de que nosotros colapsamos nuestros negocios porque dejamos como garantía hipotecaria bienes inmuebles para financiarnos, ni casas, ni garantías, y ni negocio. Ni empresas. Tampoco. Ni empresas, ¿no? Así es. Bueno, en caso de que esto funcione bien, licenciado, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí el siguiente paso es lo que el Poder Judicial cometió un error. Sí. El Poder Judicial comete un error y entonces, con sus resoluciones, hay una ley que se llama la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esa Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado la tuvo que haber legislado el Congreso Local de Chihuahua. Si el Congreso Local de Chihuahua no lo hacen y no lo están haciendo los gobernadores, ¿por qué? Porque esta fue una reforma constitucional, crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque en los años 70, en la desaparición de muchos guerrilleros del grupo de Lucio Cabañas, desapareció el caso de Tito Radilla, la hija del señor Radilla, que luchó hasta el final para que el Estado le dijera dónde estaba su padre. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por esta desaparición y lo obliga a tener una legislación que permita no solo la desaparición en la reparación de víctimas, que es otra ley, o en la reparación del derecho de la responsabilidad patrimonial, sino en todas y cada una de las actividades donde el Estado cometa omisiones graves y violatorias de los derechos humanos. Y entonces el que va a tener que pagar la responsabilidad patrimonial del Estado es el ente público que cometa. Nada más que los gobernadores de los estados, que son verdaderos saqueadores de las finanzas públicas y violadores constantes de la ley, ¿qué es lo que hacen?
no han querido legislar esta ley porque les tocaría sus presupuestos para reparar los daños. Pero entonces aquí tendría que reparar los daños también el Poder Judicial, por estar emitiendo sentencias y por estar emitiendo recursos de ejecución que no pueden ser ejecutables por el grave problema de lo que es los pagos, que ya las liquidaciones de lo que son el FOBAPROA. Cuando un Estado no tiene la ley de responsabilidad patrimonial del Estado a nivel local, aplica la ley federal. Entonces, de todos modos, no van a poder salvarse. Claro, una vez que se dé la resolución, la gente tendría que pedir la liberación de las garantías. Y todavía la reparación patrimonial, no sé si me explique. Sí, cómo no. Pero aquí el órgano del Estado que comete esa violación y ese exceso es el Poder Judicial. Hablaba usted de fraude, en este caso pues estamos hablando de un fraude. De un fraude, claro, por del doble cobro. El doble cobro, exactamente. También fuera de cámaras platicamos sobre un fraude procesal. El fraude procesal se está dando en esos viejos créditos, porque resulta inaudito que de los créditos que se dieron en el esquema de banca, que era la banca que los daba el 90% de los hipotecarios o más, no contrataron los seguros, porque tenemos las sentencias. Y después de que se da el esquema de sociedad hipotecaria para dar créditos a través de SOFOLES, también resulta que no contrataron los seguros. Entonces, ningún procedimiento, y eso sí hay que reconocer a la legislación mexicana, es decir, no toda la legislación es incorrecta. En el caso de Chihuahua, el fraude procesal se da porque ellos tienen una sentencia a favor, en donde el juez es omiso, porque en lugar de darle vista al Ministerio Público, le tenemos que dar vista a nosotros. ¿Por qué hay un fraude procesal? Porque no hay seguros. Están sobrevaluadas las viviendas, hay créditos que no aparecen los avalúos. Entonces, ¿cómo el notario pudo darle un valor a algo que no le consta en el esquema del protocolo? Entonces, tienen sentencias, y no obstante que tienen sentencias de primer grado, o sea, de primera instancia, todavía buscan su remate y su ejecución para poder obtener un beneficio de una sentencia que es ilegal, porque no cumplió con el debido proceso, en el sentido de que los presupuestos procesales por falta de seguros no se acredita. Y entonces el juez lo único que dice, te absuelvo nada más para que pagues los chicles, no pagues ya los chicles. No me absuelvas de eso, absuélvame de todo el crédito. Y sin embargo, dale vista al Ministerio Público, porque si yo voy ahorita y me robo 1 kilo de huevos, me acusan de delito grave y me meten a la cárcel. Pero si los banqueros cometen este delito, el delito no es grave. Y entonces, ¿qué es más grave? No contratar seguros de miles de millones de personas, o de que yo me robe 1 kilo de huevos. No, pues que yo me robe 1 kilo de huevos. Y entonces eso no puede ser posible, porque los seguros no solo se contrataron en Chihuahua, no se contrataron en todo el país. Eso está acreditado porque la CNDH ya emitió una resolución en ese sentido. ¿Qué estamos esperando? Porque esto cabe para la gente de Chihuahua, tanto de Infonavit y Fobiste. Estamos esperando la recomendación de la CNDH, que yo todavía el 14 de marzo del 2015 le digo a Luis Raúl González Pérez, a ver, presidente, usted ya pasaron los 90 días de la conciliatoria, no nos pusimos de acuerdo, la conciliatoria es negociar, como cuando se da un juicio de alimentos. A ver, acepta usted el 40 y el 30 el 30 y el 30 y el 30 para la pensión alimenticia, por si hay 2 mujeres o hay una, ¿no? O 70 para el señor, para la señora, y 30 para el señor. Pues el señor se enoja, no hay conciliatoria, me voy al juicio. Bueno, esa etapa procesal existe en derechos humanos, que fue la propuesta de conciliación. Esa propuesta de conciliación no la quiso aceptar Sociedad Hipotecaria. ¿Por qué? Porque hay un carácter discriminatorio, son dirigentes, son egresados del ITAM, ellos no aceptan que el pueblo les haya ganado en un procedimiento legalmente constituido, y la Procuraduría los protege porque se tendrían que ir a la cárcel los responsables de haber dado estos créditos sobrevaluados, que son servidores públicos, porque son el vocal del Fobiste, el director del Infonavit y el director de Sociedad Hipotecaria. Y entonces nosotros tenemos esta sobrevaluación, que también se presenta como un fraude procesal. Porque ¿cómo pueden ellos reclamar un crédito de algo que no vale? Hay muchos contratos que no tienen avalúo. Entonces, ¿cómo el notario público pudo haber dado un valor? Porque el notario, al no ser perito, se basa en un peritaje llamado avalúo. Y le consta a él porque se lo dice el perito. Nada más que hay un problema en los casos de Sociedad Hipotecaria Federal, los peritos valuadores, quien les dio el registro, tanto al perito como el contralor, es la Sociedad Hipotecaria. Y entonces Sociedad Hipotecaria dice, los tengo en una lista negra. Entonces yo le digo, no, los deberías de tener en la cárcel, porque en la lista negra no resuelven nada. Pero cuando se da la resolución de CNDH, ¿qué hace Luis Raúl González Pérez?
guardar la resolución. Está siendo letal para él, porque si a mí él no me resuelve el problema en los próximos 30 días, nosotros vamos a dar por agotado también el procedimiento y habremos de pedirle que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los excesos. Nosotros nos basaríamos en el artículo 2 de la ley que dice: los preceptos contenidos en el capítulo y además disposiciones de esta ley serán aplicables en lo conduciente para complementar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional. Este artículo 2 de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado nos remite al artículo 11, que dice: las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular deberán pagarse y reclamarse de acuerdo a las modalidades que establece la ley y las bases siguientes. Deberán pagarse en moneda nacional o podrán convenirse en su pago en especie. ¿Qué es lo que sucede? Me pagas en especie, me liberas la hipoteca y yo no te pago porque ahora tendré que meterle dinero a mi casa porque no cuenta con la infraestructura básica, los materiales de mala calidad. Es decir, esta ley la tuvo que haber ya reproducido el Congreso local, no reproducido, la tuvo que haber legislado a las condiciones del Estado, no sé si me explique, sí, no. Pero ¿por qué Duarte y muchos gobernadores no lo quieren hacer? Porque se verían afectados sus presupuestos, como el caso ahorita de un caso que vamos a ver, que está construido el inmueble sobre una tierra que es ilegal, que tiene este plomo, que tiene materiales pesados esos inmuebles, y entonces ahí me dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, pues ya la tienen ganada, ustedes tienen resoluciones de las autoridades ambientales, pidan la reparación patrimonial del Estado, que puede ser la remoción del lugar, la reparación de los daños por la salud que han dañado y la reparación moral. Si esas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado es un avance de la legislación mexicana. Así es. Hubo algunos casos en que los deudores hicieron arreglos con las instituciones bancarias. Muchos entregaron propiedades y muchos de alguna manera llegaron a algún arreglo. Todavía esto puede ser susceptible de entrar. Nosotros tendríamos que reclamar, porque si bien es cierto que la ley no es retroactiva en perjuicio, sí puede ser retroactiva en beneficio. Y entonces habría que iniciar el procedimiento para la reparación patrimonial del Estado. Porque cuando se da esta resolución que la ordena la Comisión Interamericana, por lo que les decía del caso Radilla, es muy lamentable que el Estado mexicano no vea los ojos atrás. Porque entonces las crisis, pues ahora tendrán que responder los responsables, valga la redundancia, de lo que pasa. Porque cuántas empresas en el norte del país no se vinieron a la quiebra nada más por subir el IVA del 14 al 16%. Es correcto. ¿Cómo está paralizada la economía? Así es. Y eso fue una irresponsabilidad. Y dicen, no fue una responsabilidad. Sí, porque ¿qué cree? En la exposición, ¿sabe qué tendríamos que utilizar de prueba? Le estoy poniendo para el caso concreto ahorita. ¿Qué tendríamos que poner como prueba? El derecho positivo, que es el derecho que se legisla. ¿Y en qué etapa del proceso legislativo? En la exposición de motivos. ¿Y en qué etapa? En la discusión de la Comisión de Presupuesto. ¿Y en qué etapa? En la votación. Porque se les están diciendo no voten porque se les va a hacer daño a los estados. Todos los diputados de oposición del norte, excepto los del PRI y el PAN, dijeron no, votamos a favor. Esa etapa procesal donde hubo diputados que advirtieron es prueba plena para reclamarle a las empresas que han quebrado por este tipo de políticas que el Estado tendrá que responsabilizarse, porque dice, será responsable el Poder Legislativo, dice, ¿quiénes son los entes responsables de la Ley de Responsabilidad Patrimonial? Los sujetos de la ley, los entes públicos federales para los efectos de las mismas se entenderá por ente público federal, salvo mención expresa, lo contrario, a los poderes judicial. En el caso del local, si un poder local estuvo queriendo insistir la aplicación de una sentencia, como el caso de los del Fobaproa, de los que hablé, tendrá que ser el Poder Judicial local. El Legislativo y el Ejecutivo, entonces hay una cosa interesante. Hay una irresponsabilidad de política económica que genera un daño a un grupo muy importante de empresas. Y entonces se tendrá que hacer el procedimiento. Y el procedimiento inicia cuando la gente haga valer, en el caso de los empresarios, un pacto que en México se llama, en el mundo se llama el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque no obstante se viola ese pacto de que todo mexicano tiene derecho a tener un comercio, una actividad económica lícita, ¿sí? Sino que está vinculado al artículo 5 de la Constitución, que habla de cualquier mexicano tiene derecho a hacer cuestiones de relación comercial, industrial,
¿sí? Siempre y cuando sean operaciones lícitas. ¿Quién quebrantó esta estabilidad macroeconómica? El Estado. Y el Estado, los empresarios tendrían que comenzar a hacer valer esta nueva generación de leyes, estas nuevas generaciones de leyes que son las leyes. Por ejemplo, me da mucha pena decirlo, pero lo voy a decir. Mi mamá era inoperable para el IMSS. Va al siglo XXI. No le hacen viene de Veracruz la pobre mujer, no le hacen ningún estudio de valoración, de análisis clínicos para ver marcadores tumorales. ¿Usted cree que el siglo XXI no tenga la máquina para hacer un PET? Pues claro que lo tiene, no lo hicieron. Y dicen, se ratifica el protocolo de Orizaba, es inoperable. Y la operamos 18 meses después. Y entonces demandamos al IMSS. Y el IMSS dice, oye, por la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, me dice, oye, ¿qué crees? Que sí te voy a pagar lo de las cuestiones médicas. Estoy poniendo el ejemplo para que vean que la realidad se puede cumplir. ¿Qué es lo que sucede? Me dice, bueno, es que no te puedo yo cumplir el 100% porque tengo una tabla donde nada más te voy a pagar un porcentaje, porque tendría que ver en cuánto va a salir la operación. Le dije, es que no la puedes cuantificar, porque mi madre en su proceso tiene 6 PET, y tú no tienes máquinas de PET. Entonces, ¿cómo me vas a contabilizar una operación con un instrumento médico que ve el cuerpo para ver dónde están los niveles tumorales? Es decir, nosotros, en términos de la reparación patrimonial de responsabilidad del Estado, lo vamos a tener que hacer valer. Pero ahora aquí también necesitan cambiar de actitud y de conductas muchas organizaciones sociales. Las organizaciones sociales hoy sí pueden reivindicar muchas de las legislaciones que están vigentes, porque no todo podemos decir que en el pensamiento único de los poderes judicial no hay sensibilidad de los jueces. Si hay sensibilidad, hace rato que llegamos a la sede del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua, en sus tribunales federales y de colegiados, luego los policías nos quieren quitar la libertad de manifestarnos. Entonces salió el responsable del tribunal y dije, a ver, en primera le dije al ministro Mesa, le acaban de entregar los derechos humanos en la ONU. Y no nos dejas entrar, pues están violando el derecho a la libertad de expresión. Ahora, quiero tocar otro caso. El día de hoy se presenta esta nueva modalidad de recursos colectivos, que es el amparo en contra del Poder Legislativo, contra el presidente de la mesa directiva, por no haber constituido la comisión de investigación, que se abocara a hacer las pesquisas y pidiera informes al Ejecutivo, de manera concreta al secretario de Desarrollo Urbano y a los municipios donde se autorizaron conjuntos habitacionales, para que diga cuáles o cuáles no conjuntos habitacionales entregaron y cumplieron con el proceso que la ley expidió del Congreso Local de Chihuahua, que es la municipalización, si hubo fianzas, si hubo entregas. No lo hicieron, no lo hizo el Poder Legislativo, pero tampoco el gobernador lo hizo, porque también le dijimos al gobernador, hazlo. Y le pedimos al Poder Judicial que declare lo que para hace tiempo otras organizaciones era la tregua judicial. Nosotros ya no creemos en la tregua judicial. La tregua judicial es un discurso gastado. La tregua judicial se combate con amparos, porque no puede haber una tregua judicial. Mejor vayámonos a los amparos en cada una de estas opciones que yo he manifestado, para que quien resuelva suspender el procedimiento sea un juez, y no por decreto un presidente del tribunal. Y entonces nosotros le decimos al presidente, suspende los procedimientos, porque donde se asentaron las viviendas en conjuntos habitacionales no se garantizan las condiciones mínimas básicas de infraestructura, y por lo tanto se viola el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Procede el amparo, y usted como presidente, dice la Constitución, toda autoridad debe garantizar, respetar, promover los derechos humanos. Y entonces, ¿quién tiene que proteger? El Poder Judicial, ante una serie de irregularidades que hay en cientos y miles de juicios que siguen caminando en el estado de Chihuahua y que culminan con desalojos muy violentos. Y entonces, el que tiene que ser el primer garante, advirtiendo de lo que está pasando, como lo hemos hecho con el presidente del tribunal, es el presidente del tribunal, y decirle a sus jueces, ustedes no pueden estar haciendo ese tipo de acciones legales porque estamos dañando un derecho natural, un principio supremo, un principio de la constitucionalidad. ¿Algún mensaje final, licenciado? Bueno, decirles que el Frente Mexiquense tiene 12 meses, ha cumplido en el caso de detener juicios, sentencias de remate, como el caso de Octavio Díaz de León. Tenemos los incidentes criminales que están caminando por el fraude de los seguros y sobrevaluación. Estamos ahorita en la gran batalla por los
por los créditos del Fobaproa para que no se ejecuten a estas señoras y a estas personas que dieron todo su lucha y su patrimonio, las sentencias, y estamos en lo más que nos da gusto, lo que nosotros programamos, las acciones colectivas, para que a través de las acciones colectivas detengamos cientos de juicios que están siendo queriendo ser ejecutados de manera ilegal por los tribunales, y a través de este gran amparo colectivo miles de familias de Chihuahua puedan beneficiarse. Si bien es cierto, los amparos no tienen un efecto general porque no lo ha querido los diputados, en materia de derechos humanos sí podrán sumarse a seguir las mismas vías para que ellos puedan garantizar que sus viviendas puedan seguir siendo parte de su posición y que los créditos se revalúen para poder pagarle al Estado el dinero que nos dio, no el dinero que se entregó en sobrevaluación y que han sobreexplotado a la gente, porque la gente lo primero después de comer lo que le garantiza es llegar a donde vivir, ¿verdad? Y entonces se abre la posibilidad con la ley de responsabilidad patrimonial del Estado como ley que también puede ser aplicado en beneficio como retroactiva para que muchas empresas que también han fracasado le reclamen al Estado mexicano, a la Secretaría de Hacienda o a las secretarías que cometan este tipo de irregularidades, la reparación del daño. Yo concluyo diciéndole, disculpe que haya tomado el caso de mi señora madre para ejemplificar un poco de cómo el IMSS tampoco hoy puede decir, pues ¿qué crees que se me murió tu paciente? Bueno, si hay un peritaje y se demuestra, no tanto porque nuestros pacientes valgan dinero, sino para que demostremos que el Estado hoy es vigilado en su responsabilidad patrimonial y en su responsabilidad de la gente para que cualquier acto de administración que sea ilegal sea sancionado y que también en el presupuesto ellos paguen lo que deban pagar, porque en México los últimos 50 años, desde el 68 para acá, hemos puesto los muertos, hemos puesto las crisis, ponemos las gasolinas altas, en esta etapa de ejecuciones y violencias, los desaparecidos, y cuando el Estado va a poner la reparación, hoy tenemos la legislación. Por eso es muy importante que, aunque en el Estado de Chihuahua no existiera la ley de responsabilidad patrimonial, hay una jurisprudencia que dice que se hace valer la ley federal, ¿no? Muy bien. ¿Un teléfono, licenciado? ¿El mío o el de los compañeros del frente? El que usted guste dar para si alguien se quiere Bueno, el mío es el 55 61 11. Yo ya quiero aclarar, yo los canalizaría con los compañeros de Chihuahua, sí, porque no traigo ahorita uno de los de compañeros de Chihuahua. Sí. El mío es, sí, a ver, 55 61 11 61 58. Ese es el mío, Julio. Sí. Y un teléfono de Chihuahua ahorita me lo proporcionarán, les pedimos una disculpa porque yo cierro siempre mis celulares. ¿El celular de ustedes? Es el 614-154-3161. Ok. 614-154-3161. Julio con Julio Soto. ¿Qué teléfono, Octavio? 244-2512. Pues le agradecemos mucho, licenciado. Muchas gracias, señor Bernal. Tenemos una plática pendiente, sí, claro, para ir afinando algunas cosas que para nosotros son importantes, sí, y decir que, bueno, nosotros hemos hecho también de Noticias al Día parte de nuestras redes sociales, la hemos difundido. Bueno, usted sabe que sí, también claro, es un espacio para que las redes sociales conozcan a estos medios que dicen que son alternos. Yo no digo que son alternos, son los medios que van a cambiar este país en un proceso lento de democratización, pero estamos convencidos que estos medios de comunicación tarde o temprano triunfarán sobre los grandes monopolios de la información. Así sea. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego. Les agradecemos, no se nos vayan, tenemos algunas entrevistas más, regresamos en un momento. Gracias.